Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Fórmula Inmobiliaria. Yo soy Lisette del Valle y estoy transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Fórmula Querétaro este sábado 12 de mayo del 2018. Muy contenta de estar ahorita con ustedes y estar toda esta hora de transmisión. Ya saben que me da muchísimo gusto que estén conmigo, que estén compartiendo este programa, sus preguntas, sus dudas, todas las cosas que a través de la semana nos comunican en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, como es As Inmobiliario. Me da muchísimo gusto, de verdad, porque tú y yo hacemos este programa. Y entonces, con esos comentarios que tú nos das, con esas sugerencias también, la verdad es que este programa es muchísimo más dinámico. Yo te recuerdo que tenemos aquí el teléfono en cabina, que es el 3400-500, para que nos llames y nos digas todo lo que tú quieres decirnos, nos comentes, nos preguntes o nos sugieras lo que tú quieres escuchar. Y bueno, en este programa va a estar muy interesante porque vamos a tener las tendencias de arrendamiento, vamos a hacer cómo organizarte cuando llegas a una casa después de una mudanza y todo lo que implica, qué es una casa ecológica de ladrillos, y vamos a tener muchísimas cosas más muy interesantes. Este programa hay unos temas que ustedes lo sugirieron para, eh, para que yo los dé, y aquí es con muchísimo gusto los estamos complaciendo. Te voy a dar la pregunta del día de una vez, y en esta ocasión fue: ¿cómo combates una plaga en tu inmueble? Tal vez utilizas métodos orgánicos o algún insecticida, tal vez contrates especialistas, o platícanos tú cómo combates las plagas, ya sea en tu oficina, en un terreno, en una cosecha también, en tu inmueble en general. Así es que aquí vamos a estar toda esta hora transmitiendo, ya saben, por el 88.7 FM. Nos puedes escuchar también en vivo, ya sea por asinmobiliario.com, ahí está el link para que nos escuches, o también en nuestra página de radioformulaqueretaro.com nos puedes escuchar. Te recuerdo también que tenemos nuestro canal de YouTube, que es As Inmobiliario, As es H-A-Z, para que nos busques y te suscribas a este canal, porque la verdad está muy interesante. Subimos todos los programas, todos y cada uno de todo lo que se escuchó aquí en el radio, lo subimos en video para que también nos veas y, y le des like a nuestros videos, y sobre todo que te suscribas para estar en contacto y en comunicación completamente con nosotros. Y bueno, como te decía, hay muchas tendencias en arrendamiento. Esto ya lo hemos venido platicando en algunos programas anteriores, toda esta tendencia de arrendamientos. El otro día estábamos platicando con una persona aquí en el programa que decía que ya las rentas ya no iban a ser tanto porque la gente ya está, los jóvenes y los millennials están interesados en comprar, pero las estadísticas dicen lo contrario, porque eh, la verdad es que cada día la renta de la vivienda crece muchísimo. Y bueno, pues estamos hablando más o menos de que hay unos 5 millones de viviendas en renta, más o menos. Todo esto va creciendo. Estos datos, la verdad es que se mueven día a día, pero es un aproximado. Y 20 millones de vivienda propia, pero la verdad es que esto de la renta ha crecido un 25-30%, mientras que obviamente la casa en venta siempre va a existir, porque para que tú puedas rentar necesita que alguien sea el dueño, ¿no? Pero el estilo de vida y las prioridades de estas nuevas generaciones, como yo lo comentaba, los millennials y los chavorrucos, como les dicen, son completamente diferentes hoy en día que antes, ¿no? Buscan tener más experiencias, o bueno, buscamos tener más experiencias. Claro, yo me incluyo, al final del día, pues somos personas que nos gusta tener actividades y nos gusta estar en completa movimiento, pero
estas personas, estas nuevas generaciones, la verdad es que el tener una casa, el tener un carro, el estar atados de alguna u otra manera, no les gusta ser libres, pero hay unos millennials hoy en día que están volteando a ver el sector inmobiliario como inversión y ya no lo están viendo tanto como un ancla de que si yo compro en Querétaro un departamento o una casa, me tengo que quedar a vivir acá. Ya están viendo más el tema de para poder ser libres y estar en muchos lugares, pues compran una propiedad, un departamento, aunque sea pequeño, para rentarlo y tener, ahora sí que de esas rentas poder tomar algo para poder hacer todas y vivir todas esas experiencias que les gusta hacer, ¿no? Esta nueva tendencia de que los jóvenes están volteando a ver el ramo inmobiliario es apenas está empezando a crecer, porque la verdad es que las estadísticas dicen lo contrario, dicen que no quieren comprar, que quieren rentar y porque no se quieren hacer cargo de este inmueble, no quieren estar atados a pagar un predial, a estar comprometidos en cuidar algo, ¿no? Entonces, las necesidades laborales de estas generaciones, la verdad es que hoy en día son muy distintas y diferentes a anteriormente, porque pueden estar trabajando en un lugar hoy y mañana estar en otro lugar o con estas nuevas tendencias también de trabajo en casa, tú puedes estar en cualquier parte del mundo haciendo tu trabajo y eso no implica que lo hagas mal o que el que no tengas que ir a una oficina, checar una tarjeta, cumplir un horario de oficina de 8 horas o 6 o lo que te pidan. Esto hace también mucho más flexible el tema de poder vivir en cualquier lugar y tener la opción de estar rentando. Entonces, este tipo de cambios, estas tendencias en las nuevas generaciones también ha hecho que estos números de vivienda que han estado cambiando, ¿no? Entonces, si miramos el número de arrendamiento en otros países, como por ejemplo en Europa, en Suiza, en, no sé, Francia, Austria, Dinamarca, la verdad es que son cifras que el 16%, por ejemplo, de las personas compran. La mayoría de las personas rentan por esto mismo, que no les gusta estar complicándose el tema de cuidar un inmueble, o sea, lo cuidan a la hora de rentarlo porque lo tienen que hacer, porque el contrato dice que lo tienes que cuidar, pero no se quieren hacer cargo que si tienen que volver a pintar y si tienen que renovar, si tienen que cambiar tuberías y demás, eso ya no les gusta, entonces se salen de ahí y se van a otro lugar, ¿no? Ahora, esto del arrendamiento, la verdad es que es una respuesta muy interesante para todos los inversionistas o algunos inversionistas, porque si hablamos de plusvalía, el aumento de un inmueble es sin necesidad de hacer una mejora, por ejemplo, un arrendamiento te puede dar de un 4% a un 30%, dependiendo obviamente de la zona, la ciudad, de todo esto que obviamente implica la cantidad de dinero que tú puedes rentar un inmueble, pero te puede representar a un inversionista alrededor de un 20%, un 30%. Obviamente 50% como máximo es muchísimo, un 50%. Así es que los números son interesantes, pero la verdad es que el arrendamiento se está convirtiendo en una respuesta a un inversionista, porque las necesidades de vivienda de la población se requiere así, de esta manera. Ahora, aquí en Querétaro están, las construcciones ahora son verticales, están haciendo muchos departamentos precisamente para renta de estudiantes cerca de las universidades, para que tú puedas tomar esta decisión de rentar mientras estudias. Entonces, hay unos desarrollos que ya lo están haciendo exclusivamente para estudiantes y los inversionistas, los que están comprando estos uno o dos o los que sean departamentos, precisamente lo hacen para este tipo de personas
que van de paso, van a estar máximo 4 años o 5 años, lo que es una carrera. Obviamente hay carreras que duran más tiempo, pero ya cuando están más para terminar la carrera ya buscan un establecimiento más ad hoc para donde van a laborar, donde van a estar ya viviendo en la otra parte, otra etapa de su vida. Así es que esto está muy interesante para que se den cuenta lo que es un arrendamiento eficiente. Yo soy Lizeth del Valle, me voy a un corte comercial y regresamos aquí con más en Fórmula Inmobiliaria. Depel Spa. Presume tu piel. Depilación, rejuvenecimiento, antiacné, antimanchas con luz pulsada. 350 pesos por zona. Ven a consentirte con un facial o un masaje. Haz tu cita al 4427716251. Encuéntranos en Facebook o Instagram como Depel Spa. Visítanos en depel-spa.com. Pues ya estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria. Te recuerdo la pregunta de la semana: ¿cómo combates una plaga en tu inmueble? Recuerda que estamos aquí en el 3400-500, estamos transmitiendo en vivo y para escuchar tus opiniones de cómo le haces tú para que no tengas esas plagas. ¿Qué haces? ¿Contratas a un especialista o utilizas algún insecticida, métodos orgánicos, no sé, algo que nos puedas tú decir, o un remedio también podrías comentarnos para que tú puedas participar con nosotros en esta pregunta? Y bueno, pues si acabas de mudarte y te desespera desempacar, no hombre, no te preocupes porque avanzarás, y si te sientes atrapado en tu espacio puedes comenzar por decorar paredes. Eso no te toma mucho tiempo, ¿no? Es una ayuda, la verdad es que es un poquito psicológica, tanto para distraerte como para relajarte, porque una mudanza es muy pesada, es estresante además, y para ir dando un toque personal a este nuevo hogar, ¿no? Puedes utilizar algunas pegatinas o viniles para las paredes, y si tienes hijos, permíteles que decoren su espacio. La verdad, esto es muy, muy importante porque se sienten parte de, número uno, te ayudan, se sienten parte de, y además ese cuarto lo van a disfrutar muchísimo más. Y esto los va a tener mantenidos ocupados mientras buscas pues la caja de los cubiertos o todo lo que tú necesitas estar buscando. Y en cuanto al embalaje, pues la verdad es que también tienes que involucrar a tus hijos en el proceso de esta mudanza. Se me ocurre que puedes comprar algunas cajas que estén decoradas de alguna manera, unas cajas alegres para que puedan meter ellos mismos sus cosas y ya decir, ay, pues la caja roja es mía o la verde. Y así ellos se empiezan a involucrar de una manera, les estás enseñando, les estás ayudando a que, los estás educando a cómo funciona esto de cambiarte de casa. Y así ellos eligen lo que pueden sacar el primer día en su nueva casa, desde un libro, un juguete, algo especial para que ellos se sientan más cómodos, hasta su sábana favorita, si así lo deciden. Y es que les pongan esta caja personal es importante porque en cuanto más los involucres en la mudanza, pues más la aceptarán. A veces los niños tienen problemas en los cambios, no todos los niños son muy adaptables y les cuestan trabajo los cambios. Si tú utilizas esto y los involucras, la verdad es que lo hacen mucho más fácil para que acepten este cambio. Y luego ya llegas a tu nuevo hogar, tienes que recordar que vas a necesitar muchas cosas de primera instancia, como por ejemplo utensilios de cocina, sartenes, las cubetas, no sé, tienes que tener a la mano también la caja de sábanas, toallas, cómo vas a dormir en la primera noche. Tienes que hacer una maleta, ya sabes, lo básico. Esto lo tienes que traer tú, no en la mudanza, para que puedas usar esas cosas de diario durante el primer día antes de desempacar. Porque luego se nos olvida que también tenemos que comer o también nos tenemos que bañar, y entonces estamos abriendo todas las cajas a ver dónde quedó la toalla, a ver dónde está el jabón y todas este tipo de cosas. Entonces tú haces una maleta como si te fueras a ir de viaje, en donde tienes todos tus utensilios de cosas personales y así como lo que vas a utilizar como para el primer día. Entonces, no es sencillo esto de la mudanza,
pero esta maleta te va a dar pues te va a ayudar para mantener la calma en la desesperación y en la desempacada y en la adaptación a tu nuevo hogar. Entonces, también las herramientas también deben de estar a la mano, ya que siempre serán útiles y necesarias, sobre todo cuando te estás mudando, porque siempre necesitas que el martillo, el clavito, no sé, cualquier cosa, el desarmador. Entonces, si necesitas colgar un espejo y te necesario todos esos artículos también de cocina, esos son también parte de las herramientas. Y recuerda marcar perfectamente cada caja para saber qué es lo que contiene y que no tengas que abrirlo para descubrirlo. Muchas personas hacen una lista, yo soy de esas, que yo no le pongo las cajas que traen ahí por un poco de seguridad a la hora de contratar la mudanza, pero yo hago una lista y voy poniendo el número de la caja y yo ya sé en mi lista que siempre la tienes que traer contigo. Si no eres tan ordenada o no quieres, sí tienes que ponerle en la caja lo que trae para que no se te pierda esa listita y luego sale peor, ¿no? Pero yo sí las marco, les pongo números porque así de entrada ya sabes cuántas cajas tienes, si son 10, 20, 100 las cajas que tú requieras hacer a tu mudanza y yo tengo la lista en donde la caja número 1 pues contiene pues artículos de cocina, la 2 blancos, la 3 no sé, todo eso. Recámaras y las pongo también por colores para que sea más fácil para mí el acomodarlos, ¿no? Pero cada quien tiene su técnica, lo único que sí es que sí debes de marcarlas, sí debes de saber qué caja tiene qué para que no te conflictúes esto de necesito mi ropa y no sé en qué caja está, tienes que abrir todas y entonces empieza a ser un desorden, se empieza a hacer un estrés, un dolor de cabeza y algo tan bonito que es llegar a un nuevo hogar se convierte en una pesadilla. Entonces procura hacerlo de esta manera. También no utilices cajas demasiado grandes porque estas la verdad es que se maltratan mucho por fuera y a veces hasta se rompen, se desfundan y pueden dañar el contenido. Entonces, si puedes adelantar viajes, esto también eso es muy interesante, si ya tienes esta opción de poder entrar a tu nuevo hogar, hazlo poco a poco. Puedes ir llevando las cosas que menos utilizas para ir acomodando poco a poco y esto te va a dar una sensación de avance. La verdad, te va a animar muchísimo y vas a ver que todo el traslado va a estar finalizado muy bien. Llega, por ejemplo, la ropa de temporada, la que no utilices, la que vas a poner hasta el fondo o como ordenes tu guardarropa y así los trastes, por ejemplo, que no puedes utilizar, todos esos trastes que nosotros tenemos para que, no sé, una fiesta o una reunión, que no los usamos, que no son del uso diario, todos estos pues los puedes ir llevando poco a poco, no sé, discos o todo lo que sea pesado y no tengas un fin práctico, ¿no? Puedes guardarlas en cajas pequeñas o medianas para evitar cargar demasiado. Ahora, las cajas pequeñas para cargar libros, y puedes cargarlas fácilmente si las transportas, porque son pesados los libros y si tú metes puros libros en unas cajas grandes, la verdad es que a veces no las puedes ni mover, ni aunque las arrastres. Ahora, las bolsas grandes de plástico son muy importantes. Yo les voy a decir que es algo que es muy práctico también, porque ahí puedes guardar la ropa de vestir y las de la ropa de cama también. Puedes embolsar figuras de peluche, los juguetes, y la verdad es que tienes que evitar esos objetos que sean filosos o pesados, porque esos pues van mucho mejor en una caja. En alguna ocasión les hablé cuando tocamos este tema de las mudanzas, que las bolsas de plástico las puedes utilizar también, juntas todos los ganchos, ya la ropa colgada, y las puedes guardar en una bolsa de esas muy grandes de basura, y las amarras de abajo, les pones una liga o las amarras para que si se cae algo lo puedas hacer. Y ya nada más llegas, cuelgas tu ropa en el nuevo closet y le quitas la bolsa. Esa bolsa la puedes volver a utilizar sin ningún problema. Así es que
Eso es muy, muy interesante porque ya tienes tu misma ropa, los mismos ganchos, no necesitas quitar, poner los ganchos de un lado, o puedes, porque los ganchos también es una pesadilla, porque luego todos se hacen como, se hacen como un nudo, no sé cómo es posible, pero se hacen nudo. Entonces, puedes mudar ropa con los ganchos puestos, como lo decía, sin tener que doblar. Así es que quítalos directamente de tu closet y los puedes poner en estas bolsas para que no, si se cae algo, que el cinturón, que lo que sea que es necesario, pues la verdad es que lo puedas, no se te pierdan las cosas en el cambio. Luego, etiqueta muy bien las cajas, sobre todo las cosas que son frágiles, esas que se pueden romper como las copas, como los vasos, una vajilla, y las tienes que poner que sean frágiles para que sean manejados con cuidado. Tienes que indicar cuál es el lado superior de la caja para que siempre esté boca arriba y también puedas envolver esas tazas, vasos con tus propios trapos, toallas y sábanas. En alguna ocasión les dije que los calcetines es una maravilla porque puedes envolver estos vasos, las copas en los calcetines. Entonces te vas a ahorrar espacio, vas a quitarte de toda esa basura que es envolver los platos y sobre todo los vasos, que les pones el periódico y les pones mil cosas y luego cuando empiezas a desempacar es una de basura espantosa, es una maravilla, hacen la diferencia porque te sirven muchísimo, les queda ad hoc como si fuera para eso los calcetines y estás ahorrando también cajas y espacio. Entonces, todo esto lo tienes que tener, lo puedes envolver entre la misma ropa, toallas, sábanas. Las vajillas sí se tienen que hacer con mucho cuidado porque pues las tienes que embalar y puedes utilizar el plástico burbuja en dado caso de que así lo requieras, lo compras en las ferreterías, en las lapalerías y de alguna manera lo puedes utilizar para todo lo que es la vajilla. Ahora, cuando empaques, por ejemplo, una computadora, eso es muy importante, no olvides hacer copias de seguridad de la información que contenga, porque aunque la vas a transportar y es muy seguro, pues más vale asegurarte guardar todo y porque luego tienes un objeto que genera un campo magnético y se puede perder la información. Así que trata de consumir las más cosas posibles del refrigerador también y no comprar cosas durante la semana previa a la mudanza porque luego está lleno tu refrigerador y ya no puedes, se te puede echar a perder la comida y es un tema complicado esto del refrigerador porque luego en el transporte no lo puedes llegar y conectar luego. Tienes que dejar pasar ciertas horas para que tú puedas hacer uso de tu refrigerador y sobre todo el congelador. Así es que si tú tienes muchas cosas en el congelador o las metes en una hielera con bastante hielo y de alguna manera para que no se te descongele todo. Así es que tienes que pensar también en cuando llegas, todo lo que tienes que hacer, comer y demás. Todas las cosas más importantes como documentos, joyas, dinero y valor sentimental, llaves, todo eso te lo tienes que llevar tú. No lo dejes en la mudanza porque al final del día no podemos confiar al 100% de las personas y es mejor que lo transportes tú mismo. Así es que, pues, son estos tips de mudanza. Me faltó decir algunas poquitas cosas más que en algún momento te las voy a decir. Yo me voy a ir a un corte comercial. Regresamos aquí con más en Fórmula Inmobiliaria. No te despegues. Descubrir lugares increíbles es una experiencia única. Conocer culturas y gente nueva aumenta tu felicidad. Por eso yo viajo con Viaje, mi agencia de viajes de confianza. Entra a agenciadeviajesqro.com o llama al 299-3387. Ya estamos de regreso esta mañana transmitiendo en vivo como cada sábado por la frecuencia XHJX de Radio Fórmula Querétaro en tu programa de Fórmula Inmobiliaria. De verdad, muchas gracias por estar en contacto conmigo por medio del Facebook As Inmobiliario. De verdad, es muy halagador para mí todos los comentarios que nos hacen y todas las cosas que nos dicen y las sugerencias que nos dan.
Y bueno, pues continuando con este programa, la verdad es que hay convivencia, la convivencia social es muy, muy importante y debemos de aportar siempre cosas buenas para los demás con quien vivimos. Y la tolerancia, el respeto y todas estas cuestiones, la verdad es que son muy importantes. Y hoy en día hay muchas tendencias en cuanto a la vivienda y el co-living es una de ellas. Entonces vamos con Katy a escuchar esta información que nos tiene preparada. Co-living, una nueva tendencia mundial en el ramo inmobiliario. El co-living es una nueva forma de vivir donde más que tener un lugar donde comer, dormir y vestir, es un espacio donde día a día tienes una experiencia. Esta nueva tendencia ya es una realidad y crecerá de una manera exponencial en los próximos años a base de esquemas de renta. Para entender el co-living, partamos de la generación de los millennials. Los jóvenes que nacieron entre 1985 hasta el año 1994 pertenecen a ella. Las cualidades principales que tienen estos jóvenes son las siguientes: se preocupan por el medio ambiente, son emprendedores, adquirir bienes inmobiliarios no está dentro de sus planes, casarse y tener hijos no es su prioridad, buscan hacer algo significativo para cambiar el mundo y no temen al fracaso. Los millennials buscan convivir con los mismos de su generación y de diversas áreas de conocimiento para formar alianzas y estrategias para llevar a cabo sus proyectos. Al entender esta forma de interactuar, se crearon los espacios coworking, lugares donde se tiene todo lo necesario para trabajar solo o en compañía de alguien, sin horarios ni restricciones. Estos espacios tienen el concepto de ser oficinas compartidas y hoy son un modelo de negocio bastante fructífero, pues al dotar de buen internet, áreas de capacitación, espacios de recreación, comedores y videojuegos, estos jóvenes encuentran el mejor ambiente para ejecutar sus planes. En ciudades como Seúl, Londres y Nueva York, se han comenzado a llevar proyectos de co-living donde un grupo de jóvenes puede vivir con un estilo de vida único y compartir el espacio con gente que comparte su mismo objetivo. Este tipo de departamentos puede albergar hasta 10 jóvenes y están dotados de qué comer, dónde trabajar, internet de alta velocidad, Spotify, Netflix, Uber y mucho más. Además, todo está incluido en la renta que proporcionan mes con mes y que es sumamente accesible para todos. Es importante considerar que esta nueva dinámica entre jóvenes atacará el problema de la soledad que en algún momento han expresado sentirla. Este fenómeno provocará que los arrendamientos de casas y departamentos vayan a la alza, generando una transformación en el mercado inmobiliario a como lo conocemos hoy día. Así que si tienes una casa o un departamento como una inversión, te sugerimos considerar que lo condiciones de manera que puedas formar un concepto de co-living, pues se está convirtiendo en un negocio muy rentable hoy en día. Pues ya ahí está esta información muy, muy interesante. La verdad es que estas nuevas tendencias a mí me parecen bastante interesantes, porque al final del día no necesitas ser millennial ni necesitas ser X generación. Tú puedes adoptar estas nuevas modalidades. Mucha gente, muchas personas que viajan mucho hacen esto, se juntan con personas similares a ellos y hacen de este modo de vivir la suya, no importa la edad que tengas, ¿no? Entonces, pues esto está muy interesante y yo ahorita les voy a hablar acerca del bambú. El bambú en la sustentabilidad ambiental. La verdad es que en las últimas décadas hemos presenciado un aumento en la producción de gases de efecto invernadero. Esto es por la quema de combustibles fósiles y el desarrollo económico industrial y la tala de muestra desmesurada de árboles. La verdad es que producen los gases que se producen como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, son los responsables de propiciar el cambio climático. Esto genera un impacto negativo a nivel mundial contra el medio ambiente. ¿Y cómo se puede revertir este efecto de manera sencilla y ecológica? Bueno, pues
Hay un tipo de planta que es de la subfamilia del bambú que se llama cañazas o tacuaras. Estas presentan muchos servicios ambientales, tales como la mejora de la fertilidad del suelo, la contribución a la recuperación de caudales y la fijación del CO2, que es el dióxido de carbono. Entonces, ya que en una hectárea de casaña se puede almacenar más o menos unos 30 litros de agua, y cuando existe esta escasez de agua en verano, por ejemplo, estas aportan al agua que guardan en su estructura del suelo y representan así una excelente herramienta para el beneficio del suelo. Además, cabe mencionar que son ecosistemas que proporcionan bienes y servicios como la restauración de las áreas degradadas y el almacenamiento del carbono atmosférico. Pero la disminución de tala de árboles, la verdad es que gracias a estas características fisiológicas, mecánicas y anatómicas, muchas de las variedades del bambú que se utilizan en infinidad de aplicaciones son productos similares a la madera, por ejemplo, que no es un sustituto de ella, de la madera, pero hace simplemente una alternativa más y es ecológica. Considerar y poner en práctica esta posibilidad, la verdad es que contribuye de gran manera a la reducción de la tala de árboles, pues la demanda de la madera se ha incrementado muchísimo en los últimos años, a tal grado que supera la capacidad de producción de árboles. Y obviamente pues empiezan a cortar ilícitamente y empieza la tala clandestina, lo que esto provoca la erosión de los suelos y la pues desertificación, porque la verdad es que es urgente que se desarrolle esta industria del bambú, porque la verdad es que es una fortuna. Si lo hicieran de verdad sería impresionante cómo crecería la economía, porque la verdad es que en México contamos con cañazas y otros géneros del bambú, pero pues ¿por qué no aprovechar todas estas virtudes que nos da? Por ejemplo, además de los beneficios que te acabo de mencionar, el bambú es uno de los generadores de biomasa más destacado, que es el conjunto de materia orgánica de origen vegetal animal y que la genera como consecuencia de un proceso biológico. Entonces, la biomasa se puede aprovechar en sistemas que se emplean, por ejemplo, en la gasificación de las turbinas de gas o que alimentan generadores y de su fermentación que se pueden obtener combustibles, el etanol, el metanol y todos estos, el biodiesel también. El uso de la biomasa como fuente de energía renovable es una alternativa muy importante y además es viable, que eso es lo más importante, y el proceso de gasificación puede hacer posible que la generación de energía eléctrica en comunidades apartadas se use con una silla, ¿no? Entonces, el bambú también participa en la recuperación de los bosques gracias a la cantidad de nutrientes del suelo. Esto como resultado de la gran cantidad de follaje que se desprende. Porque este follaje protege que las gotas de la lluvia y el aire, evitando la erosión, junto con la red de sus raíces, porque los bambús echan mucha raíz. Y la verdad es que por otra parte la cañaza participa en un tipo de ecosistema que alberga una gran cantidad significativa de diversas variedades de especies de flora y fauna, que se han encontrado pues más de 45 especies diferentes de flora, de 32 familias de insectos, 25 de aves, de anfibios, entre muchas más. Entonces la verdad es que en resumidas cuentas el bambú contribuye a disminuir el impacto ambiental, contribuye a reforestar la tierra y a contar con un material alternativo a la madera. De ahí, por ejemplo, la importancia de aprovechar las ventajas directas que aporta como planta y material y de manera indirecta como recursos para disminuir la utilización de estos recursos de madera y frenar esta tala clandestina. Hay muchísimas construcciones ya hoy en día que se utilizan a base de bambú. Hay muchos lugares que ya las casas se hacen con este material porque es un material muy resistente, es un material que no genera grandes complicaciones de
es maleable también y la verdad es que lo utilizan en muchos lugares para poder hacer casas, para poder construir muebles también. Hoy en día hay hasta una sección de bebés que se utilizan en otro país para hacer hasta ropa con bambú. De verdad, esas fibras que salen es un material muy orgánico y muy suave para los bebés que lo utilizan ya para hacer ropa, para hacer pañales, para todo este tipo, porque son biodegradables también. Entonces, utilizan el bambú para muchas cosas y es, la verdad, maravilloso. Yo me voy a ir a un corte comercial. Regresamos aquí con más en Fórmula Inmobiliaria. Estamos de regreso ya a Fórmula Inmobiliaria y pues hablando de ecología, tenemos información de estas casas ecológicas de ladrillo que es muy interesante y Katy nos tiene esta información. Adelante, Katy. Casa ecológica de ladrillo. Existe un tipo de casa ecológica que es la de ladrillos y de acuerdo a expertos esta es la técnica más utilizada en la historia después de la madera. Debemos tener en cuenta que existen decenas de tipos de ladrillos y que cada uno tiene unas características distintas. Por otro lado, desde el punto de vista de la bioconstrucción, es mejor el ladrillo de barro sin cocer, ya que para la cocción se requiere de una gran cantidad de energía, lo que implica un mayor impacto para el medio ambiente. Las prestaciones térmicas del ladrillo no son tan buenas como las de la madera y aparte de colocar aislamiento térmico, debemos ir con mucho cuidado en las esquinas o en determinados puntos para que no se produzcan discontinuidades en el aislamiento. Ahora escucharemos algunos de los tipos de ladrillo que podemos usar en nuestra casa ecológica. Muros de ladrillo calcáreo. Los ladrillos calcáreos no son cocidos y por tanto tienen un mejor balance ecológico que otros ladrillos convencionales. Están compuestos por un 8% de cal y un 92% de arena que se endurecen bajo una presión de vapor. Tienen malas prestaciones térmicas, por lo que siempre tenemos que reforzarlo con algún sistema de aislamiento. Pero por otro lado, tienen un buen comportamiento acústico y un precio accesible. Bloques de hormigón celular. La fábrica de bloques de hormigón celular tiene mejores propiedades térmicas que el ladrillo calcáreo y un buen balance ecológico en comparación con otros hormigones. Estos bloques tienen forma prísmica, con dimensiones normalizadas y suelen ser esencialmente huecos. Además, se componen mayoritariamente de arena y se complementan con cal, cemento y yeso. También tienen una buena oferta de elementos modulares de gran tamaño, pero sin dejar de ser manejable en la obra. Su punto débil es su peor comportamiento a la humedad frente a otros ladrillos. Pared de piedra natural. Para mucha gente, la pared de piedra natural tiene un encanto especial, además de tener una gran durabilidad, pero también tiene un mal comportamiento térmico y un elevado costo de producción, además de que debe reforzarse con aislamiento térmico. Aún así, no debemos descartar la piedra como revestimiento de fachada o incluso interior, de forma que no tenga que cumplir con ninguna exigencia térmica, en cuyo caso conseguimos aprovechar su capacidad de acumulación de calor sin comprometer el aislamiento térmico de nuestra casa. Y por último, construcción con barro. La construcción con barro es otro de los sistemas que más se ha llevado a cabo a lo largo de la historia de la construcción, debido a que es un material natural presente en casi todo el mundo. Junto con la madera, es uno de los materiales más apreciados en el campo de la bioconstrucción por sus características respetuosas con el medio ambiente y nuestra salud. Lo cierto es que tiene un buen comportamiento frente al fuego como material incombustible, pero también hay que tener en cuenta que al ser una mezcla natural de arcilla y limo, su composición no siempre es uniforme. Uno de los puntos débiles de este material es que debe ser protegido de la lluvia, ya que no es impermeable. Pues como siempre, muy buena información la que Katy nos dice.
Y bueno, como cada semana cerramos ya la pregunta del día, que fue ¿cómo combates una plaga en tu inmueble? Con métodos orgánicos, insecticidas, contratas a algún especialista o alguna otra. Y los resultados quedaron de la siguiente manera. El 63% utiliza insecticidas, el 25% utiliza métodos orgánicos, el 13% contrata especialistas y nadie tiene otra opción. Muchas gracias a Arturo Trejo y a Violet Gele que nos dan sus opiniones por medio de Facebook. Les agradezco muchísimo y vamos a escuchar de viva voz tu opinión. Adelante, Katy, con el sondeo. Muy buenos días, qué gusto saludarlos como cada sábado en su sección de Nombre la Pregunta del Día. Las visitas siempre son agradables, pero hay algunos visitantes que no son para nada bienvenidos. Y son, pues nada más y nada menos que las plagas. Roen y pasean por nuestra comida, dañan las plantas y terminan siendo foco de enfermedades. Por eso decidimos tomar en cuenta este tema y la pregunta quedó de la siguiente manera. ¿Cómo combates una plaga en tu inmueble? Salimos a las calles y a continuación les presento las preguntas de nuestro público. Si es de hormigas, no, pues con spraycito y no es mayor problema. Termitas sí, Dios de mi vida, buscar el experto. A mí no me gusta matar animales, pero me sé un remedio para ahuyentar plagas de insectos que vuelan. Agarras un cartón de huevo y le enciendes de una esquinita y luego le apagas el fuego a que se quede quemando lentamente. El humo que suelta hace que se alejen los insectos voladores de alrededor. Primero identifico qué tipo de plaga es y decido si solo voy a comprar algún producto que pueda encontrar en el mercado o si no, aplicarlo yo mismo. O si necesito contratar a un profesional, pues ya ellos decidirán dependiendo del problema. Si aplican polvos, algún tipo de gas o aplican cebo, geles o tipos de trampas. En caso de infesta de roedores, pues para ellos ya se encargarán de decidir qué es lo recomendable y sobre todo qué tiene garantía de que se elimine el problema. Yo me sé un remedio para la plaga en las plantas que me enseñó mi abuelita, que es poner detergente en polvo con agua, lo revuelves en una cubeta llenas de agua, no sé, la mitad, y le pones unas tazas de jabón en polvo, haces la jabonadura y luego le rocías por encima de la hoja, no en la tierra y en el palo de la planta, sino sobre las hojas del árbol o la planta que tenga la plaga. La riegas con esa mezcla y se muere la plaga. Una plaga grande como termita, cucarachas, alacranes, pues sí contrato a un fumigador para que me dé el servicio. Y si es una plaga más chica como son las hormigas o inofensiva, pues compro algún producto en el mercado que solo lo apliques y se puede eliminar. Yo combato las plagas fumigando. Buen día. Muchas veces las condiciones climáticas es lo que incita a las plagas a buscar resguardo y tu casa, tu departamento u oficina termina siendo un lugar acogedor para ellos. En el sondeo nos damos cuenta que hay distintas formas de combatir una plaga. Algunos lo hacen con lo que tienen a la mano desde insecticidas, algunos con métodos orgánicos y muy pocos recurren a especialistas. Tanto los insectos y animales que forman una plaga necesitan tener 3 cosas: refugio, comida y agua. Por eso algunos de los consejos para prevenir las plagas son los siguientes. Hay que tratar de conservar limpios los espacios como la cocina y el baño. No dejar restos de alimento, eso es importantísimo. Hay que inspeccionar bien las instalaciones de fontanería y reparar las fugas. Podar todos los árboles de sus jardines. Saquen la basura todos los días. También no dejen alimentos para mascotas expuestos en el interior. Y realizar de vez en cuando una fumigación o algún tratamiento. Esto sin duda les va a ayudar a evitar las plagas en sus inmuebles. Y es importante también que en cuanto noten la presencia de alguna plaga, tomen cartas en el asunto, pues para que después no sea más complicado y no repercuta en asuntos de la salud o en algún otro aspecto. Soy Katy García y nos escuchamos hasta la próxima. Pues ahí está nuestra pregunta de la semana. Ya escuchamos todos los métodos y bueno, aquí tuvimos unos problemas técnicos, pero gracias a Dios todo está resuelto ya. Te recuerdo que nos puedes dejar tus comentarios y opiniones en asinmobiliario.com y en el Facebook Asinmobiliario. También recuerda que estamos en YouTube para que nos dejes, para que te suscribas y nos dejes también ahí tus comentarios.
La verdad es que este programa ha sido muy interesante, me ha encantado estar con ustedes y yo me despido, les agradezco mucho a toda la gente que hace posible este programa. Nos quedamos con Natividad Sánchez en Fórmula Turística, yo me despido por hoy. Me encantó compartir contigo toda esta hora de transmisión y les recuerdo que nada de esto es posible si no tienes salud. Nos vemos y hasta la próxima.